Muy bien. Sergio Chousa, Hola, Gustavo. bienvenido. ¿Todo bien? Nicolás Pertierra, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo Un estás? gustazo, ¿eh? Buenas Gracias. noches. Bueno, un número que si bien ya sabíamos, impacta muy fuerte, Sergio, ¿no? Sí, un número muy preocupante. Uno no quiere llorar sobre la leche derramada, pero obviamente buena parte, un componente importante, 2 puntos, 3 puntos de este indicador te lo explica esa convulsión, esa tensión financiera y cambiaria tan fuerte, producto de la salida desordenada del anterior ministro de Economía, esos días que fueron de vacilación, ¿no? De muchísima incertidumbre, no había precios, los mayoristas pasaban listas de precios que eran exorbitantes o ni siquiera ponían precios, y bueno, eso pasa factura, ¿no? Sobre todo las primeras 2 semanas, que además coincide con los días en los cuales se renueva la lista de precios. Bueno, mirando para adelante, ¿no? Hay que pasar esa página que fue muy dura, hay que mirar para adelante, ¿no? Me parece que fueron muy acertadas las medidas de hoy. Estamos en un momento en el cual el desafío, y me parece que el éxito de la gestión del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, se va a evaluar en términos de si puede estabilizar. Y estabilizar es evitar una disparada nominal de las variables nominales, ¿no? Una disparada de la inflación. Si vos podés tabicar como si fuera una escalera, ¿no? Diste muchitos pasitos para arriba, empezar de a poco a estabilizarte y después pensar en empezar a descender, ¿no? Esa va a ser la evaluación de éxito de este ministro y todos los cañones tienen que estar enfocados ahí. Cuando te referís, Sergio, a las medidas que se adoptaron hoy, ¿te parece bien que el Banco Central haya subido la tasa de interés a 60 y pico %, ¿no? ¿Lo ha hecho? Sí, definitivamente, porque esa es la señal de carácter financiera que desalineó buena parte de la macro en junio y en julio. ¿Por qué? Porque se movía a velocidades muy distintas el ritmo de la tasa de devaluación con la tasa de interés, con el aumento de precios. Entonces, claro, si vos subsidiás el costo del dinero, la tasa de interés, lo que le estás dando al sector financiero, que es el que mueve la aguja, ¿no? Total. Es el gran determinante de los movimientos en los mercados, le estás dando una señal de que dolarizarse es más barato. Y eso trajo muchos costos, porque buena parte de la tensión cambiaria sobre los dólares alternativos de junio y de julio fueron producto de que el costo de la dolarización fue muy barato. Me parece muy importante esta señal para tratar de moderar un poquito la dinámica de las variables nominales. Nicolás, ¿y qué análisis hacen ustedes? Como dice, ya el diagnóstico lo conocemos todo, la inflación es el gran karma de la Argentina, no la pueden dominar. Digo, de aquí cuando el gobierno intenta ahora con Sergio Massa estabilizar la economía, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Te parece adecuada las medidas que se han tomado en las últimas horas? Bueno, muchos venimos coincidiendo en la necesidad de un plan de estabilización que ataque específicamente la cuestión inflacionaria, entendiendo que tiene un componente inercial muy importante, que si lo pensamos que se ataca solamente con tasa de interés o reducción del déficit fiscal, nos vamos a estar perdiendo una parte importante de la película. Nos pasó en otros momentos ya, ¿no? Confiamos puramente en la tasa de interés y la inflación siguió su rumbo. ¿Por qué? Porque hay un componente inercial que no se ataca solamente con eso. Y que le toca hacerlo a esta gestión en las condiciones, yo diría, las peores condiciones de todo el gobierno, porque es un banco central muy debilitado, con pocas reservas, con tarifas que estuvieron congeladas durante mucho tiempo, entonces nadie cree que eso se pueda seguir manteniendo hacia adelante. Entonces tiene que empezar a acomodar algunas cosas para en algún momento aplicar un programa de estabilización inflacionaria y en esa situación se está en este momento, me parece. Veremos si va a ese camino de aplicar un programa de estabilización, pero claramente le toca en las peores condiciones de toda la gestión. ¿Qué es lo que habría que hacer ya en una forma, digamos, urgente para parar esta escalada inflacionaria que a todos nos termina afectando realmente? Y me parece que coincidimos ahí que un banco central que no tiene reservas es un terreno fértil para que se dé cualquier maniobra especulativa, corrida financiera, corrida cambiaria. Y ahí el Banco Central, ante estos escenarios, hoy no tiene un poder de fuego para intervenir, para hacer valer la agenda del gobierno. Entonces, necesita recomponer esa situación, porque si no, es un terreno libre para esas maniobras que después terminan impactando en los precios, como pasó durante julio. Y en esta medida, ¿qué es lo que tendría que hacer el banco? O sea, pues digo, pusieron el dólar para sojero y no pasó nada. Y eso tarda su implementación. Por el lado de la oferta, me parece que hay factores y sectores para seguir trabajando y trabajar también en la demanda de dólares, ¿no? Me parece que ahí hay un factor. Las importaciones necesariamente tienen que pasar por un tamiz más fino, porque se trata de administrar una situación escasa de reservas.
y tratando de que tenga el menor impacto en el empleo posible. O sea, nosotros somos economistas, sabemos que restringir importaciones algún impacto en la Obvio. actividad tiene. Claro. Bueno, ¿por Pero dónde se control, empieza? como se está haciendo ahora. ¿Por dónde se empieza? Hasta hace poco nos enterábamos que los yates se Claro. importaban automáticamente. Bueno, esa situación en este contexto no puede durar un día más, me parece. Y fortalecer y destinar todos los recursos que hay a los sectores que resuelven problemas sociales con la menor necesidad de dólares posible. La construcción ahí es un sector clave, me parece, de la economía que tiene esta posibilidad, ¿no? Si comparamos el sector público, ¿en qué puede destinar sus recursos? En subsidiar tarifas o en un programa de obra pública que responda a la vivienda. A mí me parece mucho más virtuosa la vivienda, solucionamos problemas sociales concretos, generamos trabajo con el mayor impacto posible y tiene dentro de todo una demanda reducida de dólares. Sergio. Tema dólares, muy determinante, muy crítico en este momento. No por autoflagelarse, pero sí para aprender de los errores hay que hacer una evaluación crítica de lo que fue el año, ¿no? Porque hay algo, Gustavo, que es la programación macroeconómica. Cuando veíamos el escenario de tensión geopolítica en Ucrania, decíamos, bueno, puede pegarte favorablemente porque lo que exportás sube su precio, pero también desfavorablemente porque tenés que importar energía. Y ahí uno dice, bueno, ¿no falló un poco el cálculo, la previsión Claro. de peor escenario? Vos tenés que contemplar diferentes escenarios. Uno bueno, donde se te alinean favorablemente las variables, y otro malo. Bueno, yo creo que el cálculo de peor escenario posible, que fue el que se terminó dando, donde se te ampliaba la brecha y los exportadores no te liquidaban, pero todos venían a pedirte dólares oficiales, no se calculó bien. Bueno, más allá de autoflagelarse, mirando para adelante. Yo creo que estás en una oportunidad hoy, Gustavo, por la situación financiera, el nuevo orden financiero que está allanando un nuevo ministro. Creo que estás ante la posibilidad de darle un chicotazo a la brecha cambiaria. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hoy tenés una absorción de pesos, esos pesos que se tuvieron que emitir producto de la pandemia, no había alternativa, esos 11 puntos del PBI, en buena medida ya los absorbiste, ya los licuaste. Bien. Entonces, ¿qué pasa, Gustavo? Hoy, si vos empezás a comprimir la brecha, pero por el techo, bajando el techo, no subiendo el piso con una devaluación, bajando el techo, con señales macro, con orden macro y sobre todo jugando ahí en el mercado financiero, me parece que podés motivar un poquito Bien. más voluntariamente la liquidación de dólares. Sí, mira, yo te agrego una cosa. Sí. Hay que, la macro ya la discutimos Sí. bastante. En lo micro, me parece que hoy la situación es que hay un colchón de precios importante en muchos sectores, ¿no? Como colchonazo. Estos doble precios pullman. fueron mucho, en gran medida, una cobertura Claro. ante una eventual devaluación que no se terminó dando. Claro, Entonces ahí ahí está. el gobierno tiene que también políticamente hacer jugar eso. Total. Hoy los precios pueden asumir subas de costo, Total. pienso en el salario Sí. principalmente, sin necesidad de trasladarlo, y eso Exacto. se tiene que hacer jugar, ¿no? Exacto, eso, así hablaba yo justamente en el inicio del programa, en lo que acabas de decir, ¿no? Las alimenticias están teniendo ganancias extraordinarias en el primer trimestre de este año. Sí, y no solo, está muy Extraordinario. generalizado, Sí, también. claro. Vos ves los sectores que durante Claro. julio lideraron la inflación, no son sectores particularmente concentrados. Recreación y turismo. Y totalmente El previaje ahí va a haber que gastronómicos, vender, ¿no? Hay hoteles. casos, No hablamos Claro. solo de sectores concentrados. Entonces, estamos ante un problema Claro. complejo. Obviamente que una economía concentrada es parte de la explicación de cómo llegaste hasta acá. Total. Pero la situación actual también requiere un abordaje integral, no solo con grandes jugadores. Gracias, gracias Sergio, gracias como siempre, un gusto, gracias Nicolás. Hasta Un gusto, pronto. Hasta Gracias. pronto, gracias.